Hola a todos, mi nombre es Discontrol y hoy os damos la bienvenida una vez más a una edición mega especial de las mini entrevistas de Modular Collective con Ángel Molina. Bueno, Ángel, antes de empezar la entrevista queremos darte las gracias de todo corazón por cedernos este pequeño espacio en tu vida. Ya sabemos que no te gusta ser el centro mediático desde tus inicios, eres más conocido por lo que has significado y cómo valoras la música electrónica. Así que nada, gracias de todo corazón y si quieres empezamos con la pequeña entrevista. Vamos a ello. Bueno, para los que no lo sepáis, Ángel Molina es considerado para la gran mayoría de DJs que llevan mucho tiempo en la escena como el DJ de DJs. Como hemos dicho, es una persona que no le ha gustado nunca ser el centro mediático, pero ha tenido una influencia indiscutible en la escena de la música techno en España y a nivel internacional totalmente, sin duda también. ¿Qué nos podrías decir sobre cuándo nace Ángel Molina como artista o cuándo fueron tus inicios de enfrentarte delante de unos platos o delante de un público? Bueno, son muchas preguntas todas a la vez. Cuando nazco yo con el nombre Ángel Molina fue en la segunda mitad de los 90. Yo previamente ya había trabajado con el nombre simplemente de Ángel, ¿no? Cuando nace la pasión en mí, la pasión por unir temas, que básicamente el trabajo de un DJ es ese, ¿no? Unir y dar coherencia y comunicar a través de esto en los 80 nace. En mi caso es en los 80, la segunda mitad de los 80. Y cuando nace el DJ, año 91. 1991, lo he marcado siempre como la frontera en donde alguien decide por primera vez pagar por mi servicio. Tampoco lo hacía de una manera regular, pero en el año 91 es la frontera, el antes y el después, ¿no? Hasta entonces lo había hecho básicamente por pasión y a partir del 91 me lo empiezo a plantear como, bueno, pues quizás pueda tener algo que decir en esto, ¿no? ¿Y hubo algún punto de inflexión que dijeses, esto encendió la chispa de cuando decidí querer ponerme delante de unos platos o enfrentarme a una pista de baile, ¿no? Es que no es lo mismo estar delante de un público que estar en tu casa pinchando música. Claro. El proceso en sí es el mismo, a eso me refiero. ¿no? Pero no es lo mismo enfrentarte, y es una responsabilidad, ¿no? Porque al fin y al cabo es un trabajo, ¿no? Y tienes que hacer que la gente que ha pagado una entrada para ir a un club salga contenta, ¿no? Eso es una historia. Otra cosa es lo que tú puedes hacer en tu casa, ¿no? Que a veces es un divertimento y poco más, ¿no? En los 80 yo, un poco bastante influido por el primer gran DJ que yo veo que a través de la música hace algo más, básicamente la manipula, poniendo varias copias del mismo disco, teniendo 3 platos, no 2, que es el setup básico, ¿no? O tradicionalmente siempre fue el setup básico. Fue Raúl Orellana, este DJ, era en el año 85-86 aproximadamente, que era cuando yo empezaba a ir a Estudio 54, él era residente de este club en Barcelona, y es cuando yo me doy cuenta que hay mucho más. No es simplemente poner un tema tras de otro, sino que hay mucho más por hacer, ¿no? Una amiga me ha recordado alguna vez que por lo visto yo estando en el club le dije algún día yo haré eso. Yo no tengo constancia de esto, pero por lo visto ya desde pequeño, si estoy hablando en 85-86, tenía 16-17 años y yo ya había algo que me atraía de aquello. Lo que sí que recuerdo es estar en el local mientras todo el mundo pues, bueno, va a lo que vaya a divertirse. Básicamente yo estaba mirando fijamente horas al DJ a ver en qué consistía aquello, ¿no? Me llamaba mucho la atención, no me preguntes por qué, pero me llamaba la atención y me divertía más haciendo eso que no a lo mejor bebiendo o ligando, ¿no? Esto fue tal vez el primer momento en que yo creo que la profesión de DJ creo que es esa, ¿sabes? Como esa unión, ¿no? Tú dices, esto algún día yo lo tengo que intentar como mínimo. Otra cosa es que luego te salga bien. Y enfrentarme al público empezó de una manera como un poco, casi diría por error, pero cuando uno es joven es muy echado para adelante, ¿no? Y recuerdo en un club
que se llamaba Centro Ciudad. Esto era a finales de los 80, principios de los 90. Yo creo que debía ser 89, 90, por ahí. Iba de manera regular, era por las tardes. El club se llamaba Centro Ciudad, y el disc-jockey residente, Peter Pons, que desde aquí le doy las gracias infinitas porque sin él probablemente no estaría hoy aquí sentado. Bueno, le damos todos. Le damos. Le damos las gracias infinitas por haberte inculcado esto. Y yo lo veía pinchar y veía que su música era un poco, no exactamente, ¿no? Pero tenía relación con la que yo escuchaba en casa y con la que yo trabajaba en casa, ¿no? Y un día me acerqué, por eso digo que fue por error, ¿no? Porque no fue nada premeditado. Y le dije, oye, si un día me traigo mis discos, ¿me dejas pinchar? Y me dijo sí, pero yo tengo que ver previamente el material, ¿no? Claro. Si no tiene que ver con lo que yo hago en el local, ¿no? Y eso es lo que hice. Me planté un domingo por la tarde, si no recuerdo, sábado o domingo por la tarde, era por las tardes cuando iba. Y me planté con una bolsa de discos, ni siquiera una mochila, era una bolsa de estas de plástico. Y me dejó, los miró, dijo, sí, tienen que ver con lo que yo hago. Recuerdo que habían KLFs, habían Split Seconds, había Depeche Mode, bueno, lo que en aquel momento se pinchaba. Y me dio la oportunidad. Y fue la primera vez en que yo recuerdo estar delante de público. O sea, esa fue tu primera actuación en un club. Esa fue mi primera actuación, pero simplemente por placer. Es decir, no estaba, nadie me había contratado ni me había llamado para pinchar. Fue simplemente, bueno, pues el niño quiere decir algo, vamos a ver lo que dice, ¿no? Básicamente fue eso. Y salió bien. Fue la primera hora, de 6 a 7, a las 6 se abría el local. Y recuerdo estar yo muy metido en lo mío. De hecho, yo creo que siempre estoy metido en lo mío cuando pincho, ¿no? Parece que Sí, alrededor... muy introspectivo. Sí, y muy concentrado. Centrado ¿no? Pues imagínate el primer día en donde no... estás además nervioso como un flan, ¿no? Que yo recuerdo que me costaba hasta poner las cápsulas encima de los discos, ¿no? Porque... Claro, y además a vinilo, que no es como ya de hoy, que es poner play en un CDJ y ya está. También es difícil, ¿eh? Pero el sentimiento de enfrentarse a un público es difícil en cualquiera de los casos y en cualquiera de las profesiones. Esto, yo creo que si tuviéramos aquí a cualquier profesional del cine, un torero, cualquiera te diría que hay mucho respeto hacia el público, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo, como he dicho antes, es quien paga por ir a verte, ¿no? Sí, al fin y al cabo yo creo que es bueno, ¿no? Que ese nerviosismo escénico no se pierda, ¿no? Porque eso es como que aún sigues. Es señal de que algo te importa lo que estás Exacto, haciendo, ahí básicamente. está. La gente, siempre he dicho que la gente que no tiene esa especie de mariposas en el estómago cuando trabaja es gente que ya hace las cosas de manera demasiado mecánicas, ¿no? Que no le acaba ya importando. O porque estás en el sector por unos fines distintos, ¿no? A querer transmitir. O no, pero cuando haces una cosa de manera mecánica y cada día igual, entonces ya no hay ese factor sorpresa. Por lo tanto, el nerviosismo se pierde un poco, ¿no? Más allá de tu intención, ¿no? De que haya gente, no sé, por tu mirada me parece que estabas insinuando que hay demasiado disjockey, que lo que buscas es fama y dinero y poco más. Sí, no. Dabas la sensación. Sí, dabas no. la sensación. No, también me refería a que, claro, cuando tienes ese nerviosismo o esas mariposas en el estómago antes de enfrentarte a un público es porque quieres transmitir algo, lo quieres transmitir tal cual tú piensas que se debe transmitir y hay un nerviosismo de cómo lo va a recibir la gente y... Es un feedback eso, ¿no? constante, es un 50-50, es decir, el público le dice al disjockey lo que tiene que hacer, de alguna manera, en función de su reacción, en función de la cantidad de gente que hay en público, que se queda, que se marchan, en fin, hay mucha comunicación. Creo que la gente no sabe bien, pero desde la cabina tú percibes eso, la visión de pista. Hay una feedback bastante potente, ¿no? Ello te da una pista también por dónde seguir, ¿no? Y también al revés, el disjockey tiene que aportar algo al público, porque si no, no tendría sentido nuestra profesión, ¿no? Totalmente. Entonces hay una comunicación constante en ambas direcciones. Y claro, cuando te expones a esto por primera vez, pues es realmente imponente. Me ha llamado mucho la atención la manera como has comentado de cómo fue el filtro de selección a la hora de decir, vale, vamos a ver si este chico tiene lo que hay que tener para enfrentarse a un público, no, porque fue una selección musical a través de tus vinilos, de tu colección de vinilos, que hoy en día sería, vale, pásame un set
me escucho tu set y tal, claro. Hablando de finales de los 80, mediados, finales No, de pero los 80. también se hacía antes, lo que pasa es que se hacía con casetes. ¿no? Pero por eso me refiero que en casa casetes. era un poco más complicado, ¿no? Grabarte un set y enviarlo, quiero decir, los medios que debías tener, pues no es como a día de hoy, que es mucho más fácil recordar de un set. A todo esto todo esto viene porque, claro, tú ya venías con un bagaje y una maleta de vinilos, una colección ya hecha tuya, y ahí es donde quiero ir de... Claro, tú en ese momento ya tenías una gran colección o era cuando estabas empezando a coleccionar vinilos y a... Bueno, habría que definir colección, gran colección. Bueno, habría pues sabemos que tú eres uno de los grandes coleccionistas, que posiblemente tienes miles de vinilos, pero en ese momento tu colección, que era una décima parte de lo que es ahora, supongo. Una décima parte, no creo que tuviera 3.000 discos en aquel momento, pero... Estamos hablando que tienes 30.000 discos. Sí, alrededor, sí. Sí, de la última vez más o menos que los conté, sí, aproximados. Pero hay una cosa importante en el momento en el que yo le digo me traeré mis discos, ¿no? Que no soy de colgarme medallas, ¿no? Pero de alguna manera yo intuí lo que luego fue uno de los signos distintivos de la cultura de club, que es que cada disc jockey invitado traía su propia música. Y en el fondo eso es lo que yo hice. Sin saberlo, porque muchas de las cosas que he hecho en mi vida han salido así, sin más. La gente se piensa que todo es premeditado y que siempre... Y sí, soy una persona que pienso mucho en lo que hago y en qué acierto y en qué fallo, pero muchas de las decisiones que he tomado en mi vida han sido simples saltos a la piscina, ¿no? Y cada X años yo creo que hago algo así, porque me va esto, ¿no? El sentido del riesgo, ¿no? Y en aquel momento lo hice sin más, fue espontáneo. Pero analizando muchas veces después me he dado cuenta que lo que estaba haciendo era, ok, tú tienes tu selección, tú eres el residente de la sala. Él recuerdo que me dijo antes también, bueno, aquí tienes todos estos cajones, que es la música de la discoteca, repásatelos y cuando sepas qué, entonces a lo mejor te dejo yo pinchar. Fue por eso que yo le dije, no. Mi contraoferta fue yo me traigo mi música, ¿no? Mi música. Y eso es bueno porque es lo que luego, años después, vimos que era lo que enriquecía a la música, que cada disc jockey invitado trajera su maleta y que cada día fuera una música diferente, ¿no? Un poco en ese sentido siempre he dicho que me avancé, pero... Porque estás hablando que en el club tenía su propia colección de vinilos. Sí, eso era una cosa muy habitual en los 80, ¿no? ¿Sí? Que los clubes pagaban de su bolsillo, es decir, tenía un presupuesto mensual para comprar vinilo. Y el vinilo se quedaba siempre en las discotecas. Ah, qué dato más curioso, esto no lo sabía. Sí, se quedaba en las discotecas. Era la manera que tenían los dueños de si te echo a ti como de jockey residente para que luego venga otro. Sigo con mi música. La música del local, que es lo que se supone que hacía popular al local, me aseguró de que siga siendo la misma, ¿no? Si los discos son del disc jockey, cuando se va entonces te quedas un poco colgado, ¿no? Esto era muy habitual en los 80, es a partir de la mitad de los 90 cuando empezamos a hablar de cultura de club, en donde ya la música son los propios disc jockeys que se la llevan de su casa en sus maletas, ¿no? Qué interesante. Y ¿recuerdas, hablando de tu colección de vinilos, cuál? Bueno, es que claro, es que tienes tantos que al igual no te acuerdas del primero, pero ¿te acuerdas del primero que te compraste? Me acuerdo del primero que entró en mi casa en parte, pobrecitos mis padres, yo creo que se lo intuían. Y recuerdo el primero... Yo sí que fue el punto de inflexión. Ese sí que fue un auténtico punto de inflexión. Un primo mío, pobre, que ya no está con nosotros, pero a él le debo todo el mérito, desde aquí las gracias, porque yo creo que él confió en mí, vio que la pasión que yo sentía desde pequeño por la música era algo un poco más allá de lo habitual, ¿no? Perdón, Ángel, me estás hablando de tu padre, ¿no? No, de un primo Ah, mío. de un primo. Y él me compró un disco sin tener ni siquiera tocadiscos. En aquel momento no se llamaban platos, eran tocadiscos, no tenían pitch, no eran profesionales, era el típico tocadiscos o de cadena o de módulo, pero era tocadiscos, ¿no? Una cosa muy básica. Y me regaló un disco sin tener dónde reproducirlo. Y eso sí, es verdad, es un punto de inflexión, porque fue una manera de decir a mis padres, bueno, si el niño ya tiene un disco, necesitará escucharlo en algún sitio, ¿no? Claro. Y a raíz de aquello, mis padres accedieron porque no querían antes a que yo me pudiera comprar un tocadiscos. Bueno, de hecho me lo compraron ellos, ¿no? Y ese es el primer disco que entró en mi casa, que es el primer LP de Mecano. Era en el año 82.
pues era lo que había en aquel momento, tecnopop comercial. Y eso es lo que yo escuchaba. Ya venía de escuchar y me había llamado la atención, aunque en aquel momento no dominaba ni cómo se llamaba el estilo, ni las bandas, ¿no?, que lo hacían, pero lo que más me había gustado desde finales de los 70 era la música disco, sin saber por qué. Luego con los años sí que sé el por qué, porque traes ahí un productor que normalmente no es quien da la cara ni quien sale a cantar, es un productor, hay un gran trabajo de estudio, y porque básicamente no es música para ser tocada en directo, sino que es música, es un producto de estudio, música electrónica, ¿no?, difícilmente reproducible luego en escenarios o en conciertos. Pero a partir del año 82, yo tengo en aquel momento 12, 13 años, es cuando ya empiezo a decidir qué es lo que me gusta. Y el primer disco que entró fue el LP de Mecano, el primero. Y el primer disco que me compré de mi bolsillo también fue Mecano. Yo tenía una obsesión con la Ahora banda. entiendo un poco lo que me comentaste el otro día de tu pasión por Mecano. Ya veo Sí. un poco de dónde viene, que eres bastante joven. Sí. Además les tengo mucho cariño porque Mecano fue la primera banda que realmente empecé a perseguir. Fue la primera banda de la que decidí comprarme música y empecé a coleccionar, de hecho, que hasta el día de hoy también voy comprando ya. Obviamente después de tantos años de coleccionar, pues falta poco material, como de tantas bandas que he venido coleccionando desde los 80. Y casualmente en el año 85, si no me equivoco, fue la primera banda que vi en directo. Porque un verano que estaba de vacaciones con mi padre en un pueblo de Murcia, mi padre es de allí, Mecano estaban tocando. Y dio la casualidad, perdón, dio la casualidad que como es un pueblo tan pequeño, no habían hoteles, en aquel momento no estamos hablando del 85, no habían hoteles, habían pensiones, y si no recuerdo mal, creo que solo había una. Y el destino hizo que mi padre y yo estuviéramos en esa pensión y Mecano estuviera en esa pensión. Ostras. Y recuerdo salir de la habitación y encontrármelos. Y los conocí. Claro, y tú flipando. Los conocí, Ana Torroja me dio 2 besos, los hermanos Cano me saludaron, me dieron la mano y fui a verlos en conciertos. Fue la primera banda con la que, aparte de ver un primer concierto, es la primera banda que yo conozco en persona. Jolín. Que tengo un contacto directo y te diré, y esto ha sido siempre hasta el día de hoy, no sé si se me ve tanto la pasión por la música o soy respetuoso o las dos cosas, que por lo general y ya en aquel momento como que me hicieron caso, me trataron bien, no se deshicieron de mí, ¿no? Fue como a este chaval, vamos, y estuve unos minutos hablando con ellos. Qué bueno. Esas buenas experiencias son las que a veces te hacen seguir adelante, ¿no? Y no perder o la ilusión, o no perder esta imagen de que a veces existe ¿no? Los músicos, cuanto más famosos, más populares o más inaccesibles. No, va con la persona. No, va con la persona y sobre todo va con tu persona. Depende cómo tú les accedas, ellos te pueden mirar de una manera u otra. Sí, totalmente. Y esa es la primera vez en que yo tuve una buena experiencia. Ay, qué bueno. Hasta el día de hoy. Y tú, habiendo girado durante tantos años, ¿has vuelto a coincidir alguna vez con ellos? ¿Y le has recordado esta anécdota? No, ni tampoco tengo interés. Aquello son cosas... No, yo no soy nada nostálgico. No me gusta mirar hacia atrás, lo cual no significa que si voy a una tienda me veo un disco de los 80 que no tengo, no me ponga taquicárdico incluso, ¿no? Dependiendo si es el disco que llevo décadas buscando, ¿no? Claro. Pero más allá de esto, del coleccionismo musical, no tengo demasiado interés en mirar atrás. Eso muy bien. Aquello en el año 85, tengo más recuerdos del año 90. El haber conocido, por ejemplo, al disc jockey de Studio 54, Raúl Orellana, es uno de mis también grandes momentos. Pero ya está, todos estos momentos van pasando conforme pasan los años y afortunadamente, y dedicándome a esto, como bien dices, siempre hay grandes momentos, ¿no? Sí. Momentos que recordar. Entonces, no dependo de acordarme de algo que pasó hace 10, 20, 30 o 40 años, porque afortunadamente a diario lo suelo vivir. Sí. Qué bueno. Y bueno, eres conocido como uno de los DJs techno, de un techno bastante oscuro, que digamos, pero empezando con este tipo de música y este tipo de electrónica que se movía en este tipo de clubs en España por allá por los 80, ¿cuándo vino tu pasión por el techno más industrial, más lo que define de verdad tu esencia a día de hoy?
Bueno, en realidad yo he pasado muchas épocas, o por muchas épocas, y como mi interés por la electrónica es bastante amplio, no solamente tecno y no solamente tecno oscuro, he puesto y he coleccionado y he escuchado de todo, ¿no? Pero sí es cierto que el tecno y la oscuridad son dos palabras que definen de manera bastante fiel mi trabajo. Tiene un sentido, porque en los 80 yo ya empiezo a meterme de lleno en la música electrónica. Y hay una evolución que sufrió la electrónica desde el tecnopop, synth pop, en España lo llamamos tecnopop, más comercial, y conforme vas conociendo y te vas metiendo, pues es lógico dar el salto de pasar, pues, por ejemplo, de unos Mecanos a unos Depeche Mode, ¿no? Y de unos Depeche Mode a bandas pues, como un Front 242 o Nitzeret, ¿no? Entonces, en el fondo, pasando los años y dando estos saltos, lo que estás haciendo es endurecer tu gusto musical o tu discurso, radicalizarlo de alguna manera y oscurecerlo, ¿no? Porque es esta evolución lógica que pasó la música electrónica desde el tecnopop a la EBM, de la EBM a bandas o artistas, productores de tecno que también tienen estas influencias, ¿no? Por ejemplo, Jeff Mills o gente de Detroit como Underground Resistance. Yo acabé aquí, pero lo veo como un proceso lógico, una evolución lógica, ¿no? De hecho, yo estuve, te diré, en el año aproximadamente 91-92, es donde hay quizás otro punto de inflexión en mi vida, en donde yo ya, como empiezo a pinchar de manera esporádica, pero pinchar en algún sitio delante de público, me planteo que a dónde voy con aquella música que yo me estaba comprando prácticamente solo para consumo privado, ¿no? Y es el momento en que digo, a lo mejor tienes que empezar a comprar música pensando también en el público, ¿no? Porque la música oscura, aunque sea pinchable, yo coleccionaba, soy muy coleccionista de EBM. Por muy comercial que fueran algunos discos o algunas bandas, no sé, tipo Code 4, Code 4, etcétera, yo veía que aquello la gente no lo acababa de entender. Entonces hay un momento en que una tienda de Barcelona se llamaba Petete, desde aquí Petete tampoco está ya con nosotros, máximos respetos, descubro en su tienda una cubeta que no conozco nada, pero me atrae. Cuando veo los discos me atrae. Eran discos de Underground Resistance, de Red Planet, de Probe, eran discos de KMS, eran discos de 430 West, eran discos de Plus 8, era todo lo que ha venido luego a llamarse el techno, el origen del techno Detroit, ¿no? Fue yo creo que la primera persona que le da realmente una oportunidad a ese techno. Y yo descubro que, por ejemplo, los primeros WRs y los primeros Jeff Mills en realidad es un medio camino entre lo que es la música industrial, que es el pasado de toda esta gente, y un concepto bastante radical, como es el de UR, ¿no? No hay esperanza, no hay futuro, aquellos eslogans que tenía, y un sonido de baile. Y yo encontré el equilibrio perfecto entre lo que es música de baile y música radical. Y entonces ese salto de coleccionar música prácticamente solo para consumo privado y coleccionar música o comprar música pensando ya en un público no me fue tan traumático, gracias a estas bandas y a estos sellos. Y ese es el momento en el que yo disfruto igual, o me doy cuenta que disfruto igual, escuchando un X101 que escuchando el último disco de Skinny Puppy, por decir algo, ¿no? Y eso es año 91-92 aproximadamente. Ese es el momento en que decido indagar en el techno. Veo que no está tan lejos una cosa de la otra y a partir de ahí es cuando ya no hay marcha atrás. El techno no hay marcha atrás. Si te metes de lleno ya es de por vida. Bueno, y como te decía, de que tu estilo se marca mucho como un techno, para llamarlo de alguna forma, oscuro. Claro, este tipo de música plasma un cierto tipo de emoción, ¿no? Que puede ser, como comentabas, rabia, nostalgia, tristeza, o también una música anarquista, digamos, de alguna forma. Política. Pasando a otro tema, claro, este tipo de música
sabemos que otro de tus hobbies es el cine de terror, que también plasma unas emociones parecidas, ¿no? Que el cine de terror, pues más que esto como... Provoca, sí, provoca. Es provocadora. ¿Crees que tiene algún tipo de relación este tipo de música electrónica con que te guste el cine de terror? Pues no te sé decir. Nunca me han hecho esa pregunta, o al menos nunca me la han hecho intentando relacionar ambas cosas. Pero sí que es cierto, como te acabo de decir, que ambas, música oscura o el techno bastante más rabioso, provoca de una manera como creo que el cine fantástico en concreto. A mí me gusta el fantástico en general, ¿no? Pero ficción, desde la ciencia ficción más clásica hasta el terror, pero sí es cierto que básicamente el cine de terror. Sería un poco como comparar la música. Me puede interesar la música electrónica de manera muy amplia, pero básicamente el techno es lo que más me ha interesado siempre y me sigue interesando. Y con el cine pasa un poquito esto, ¿no? Dentro de la ficción el terror es el que más me sugiere. Pero, como he dicho antes, es que a veces las cosas pasan sin más. No me preguntes por qué. Tengo recuerdos de las primeras películas de las que me acuerdo de terror, de ver imágenes en la pantalla y de salir horrorizado de la habitación, ¿no? O del comedor, porque yo era muy pequeño, ¿eh? En los 70, debería tener a lo mejor 8 o 9 años, pero recuerdo una película clásica de las de Terence Fisher, de Drácula, por ejemplo. Recuerdo de Alfred Hitchcock, Psicosis. Recuerdo de Jordi Grau, un gran director español de culto y sobre todo fuera de España, pero creo que teníamos que reivindicarlo más, como es, lo diré, No profanar el sueño de los muertos. Tengo imágenes asociadas a estas películas de verlas o en casa o en casa de algún familiar y tener sentimientos encontrados, ¿no? Decir, esto es demasiado para mí, pero en el fondo es como que está mirando, pero está mirando así, ¿no? Que se tapa la cara, pero está mirando entre... y básicamente es esta reacción, ¿vale? Esta provocación y la reacción que provocaba en mí lo que siempre me ha traído más de este tipo de cine. Me parece sugerente. Y estos son recuerdos... Con la música me pasa lo mismo. Me parece que el techno es mucho más sugerente. Hay músicas que son muy... que su mensaje es como muy directo y es esto, y no hay capacidad de interpretación, no hay más. Exacto. Y sobre todo con el pop, que tiene ese objetivo, alegre, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Es música alegre, o a lo mejor hay música menos alegre, pero esto es lo que hay. Parece que no sugiere mucho más allá, ¿no? Y el techno se presta mucho más a la interpretación ya personal de cada uno, ¿no? Y con este cine, el cine de terror, me ha pasado a mí siempre lo mismo, ¿no? Donde algunos lo ven material serie Z, es decir, poco interés, de poco presupuesto, yo veo a veces obras de arte, ¿no? Es, bueno, un poco el prisma, cada uno con el que lo mire. ¿Y qué te da más miedo? ¿Una película de terror o ver hacia dónde se está encaminando la humanidad? Esta pregunta tiene trampa, ¿eh? Miedo, además, dar miedo me parece una expresión del siglo XX. Porque además las películas ya en los últimos años o décadas ya no dan miedo. No. Entendiendo miedo... Bueno, también estamos como muy sobreestimulados, ¿no? Al miedo sí, ya... y además yo creo que el cine ha pánico. evolucionado hacia un lado, ¿no? Es más provocar una reacción en un público a cambio de un cambio de volumen, ¿no? Tú estás en el cine a un... La tensión. Sí, provocar una tensión y hacer que el público se sobresalte, ¿no? Parece que es esto a día de hoy. O, por ejemplo, también, y sobre todo viene del cine slasher, sangre. Litros y litros de sangre. Y para mí esto no es terror, ¿no? El terror es mucho... O el terror, al menos que a mí me gusta, es mucho más allá, ¿no? Es el que no se ve, el que no es explícito, es este tipo de terror. Y como has dicho muy bien, tensión, el que provoca esa tensión, ¿no? Y yo creo que, o a lo mejor he visto demasiadas películas pues, desde que soy pequeño, desde, yo que sé, mínimo 4 décadas, ¿no? Y ya estoy como un poco curado de espanto. O me pasa como con otra de mis grandes pasiones, que es el picante, que he comido toda la vida picante, y llega un momento en donde tienes la sensación de que han matado todas las papilas, ¿no? Entonces ya tiene que ser algo con un nivel muy alto para que... Y con el cine siempre he tenido últimamente esta sensación de no encuentro, tal vez sea yo, ¿no? Que no encaje ya en la manera de hacer el cine de terror, o al menos el cine de terror que
que a mí me gusta, ¿no? No, pero como bien dices, es la habituación, ¿no?, de que has consumido tanto terror que al fin y al cabo tiene que ser algo muy, muy, muy especial para que te descoloque y te provoque esas sensaciones de pequeño. Yo, por ejemplo, también recuerdo películas como It, que es de las primeras que recuerdo de terror que me daban pánico absoluto. No, me tenía que esconder debajo de la manta, yo también era muy pequeño, pero hoy en día no hay ninguna peli que me dé miedo como tal, ¿sabes? Sino que es, pues eso, es crear esas tensiones que te asustan, ¿sabes? Es no de sobresalto, pero el Pero es que la terror. tensión puede venir del sobresalto, es decir, del exceso, del volumen muy alto, pero puede también, creo, en mi opinión, no quiero tampoco categorizar, pero creo que también puede venir del silencio. Y en el cine de terror el silencio se utiliza mucho como recurso. Es tan importante momentos de silencio y si no, pues me remito siempre al Resplandor, ¿no? Kubrick era un maestro en utilizar el silencio, ¿no? En 2001 también pasaba, ¿no? A veces hay mucha más tensión en el silencio y es mucho más inquietante un silencio y un rato prolongado de silencio que no en sí pues un sobresalto puntual, ¿no? Yo voy por este lado más bien, ¿no? En el uso inteligente, ¿no?, de los recursos, ¿no? Y creo que no quiero desmerecer a los directores de las últimas décadas, pero creo que van por otro lado. ¿Que esto es lo que funciona comercialmente? Bueno, vale, pero no es lo mío. Entonces, guardo con más cariño las películas especialmente, antiguas. mira, te diré, de mi género favorito, el fantástico, va desde los 50 hasta final de los 80. Estas 4 décadas es donde creo que el cine en esta dirección o que apunta a esta dirección es donde es más creo que más efectivo y sobre todo más productivo, es donde había más, ¿no? Pero películas desde ciencia ficción, desde Un planeta prohibido o Quatermass, desde ahí hasta películas de culto y no precisamente muy conocidas, ¿no? Películas, por ejemplo, de Amando Osorio, otro director español que habría que reivindicar y que creo que tiene mucho más mérito del que se le ha reconocido tradicionalmente, ¿no? Las malas lenguas dicen que Carpenter copió a Amando de Osorio ¿Sí? a los templarios en estética. Sí, todo el mundo que creó a Amando de Osorio, que tiene una tetralogía sobre los templarios, y en La niebla, la película de Carpenter, es bastante parecido. Hay muchas escenas de la propia niebla, de la estética, del color de los ojos, de las armas. Es bastante similar, Se ven ¿no? las influencias. Yo creo que sí, pero bueno, Muy copia. barreré para casa, que siempre es más productivo. Sí. Y así como eres un gran coleccionista de vinilos, ¿también lo eres de películas de terror? O sea, ¿tienes VHS guardados de Tengo películas de terror? VHS, tengo betas, tengo DVDs y llegó un momento en que me planté y dije no voy a caer por tercera o cuarta vez en comprarme las mismas películas en diferente formato. Claro. ¿Vale? Porque esto es lo que está haciendo. El mundo del coleccionismo es un poco esto. Cuando llega un momento en donde parece que no hay mucho más, no hay más que hacer, con el vinilo también pasa, ¿no? Los discos que salieron hace años en vinilo negro ahora se editan de color. Los que eran de color ahora se editan en negro. Los que eran gatefold ahora se edita sin gatefold. Los que no lo eran ahora se edita gatefold. Los que eran dobles ahora son triples. Y al final tienes la sensación de me están tomando el pelo. Ya. Están editando para el coleccionista, sobre Claro, todo, ¿no? sí, para coleccionistas. Están editando en formato diferente, pero el mensaje, ¿no? El disco en sí es el mismo. Te añaden algún extra que si eres coleccionista en realidad ya lo tenías, ¿no? Y con las películas me planté, dije hasta aquí. Y además que evolucionaba en un formato peor, porque un VHS, si no voy mal, dura mucho más que un DVD, por ejemplo. También se ve mucho peor. Sí, Y ocupa mucho más Sí, espacio. pero un DVD eran como 10 o 15, sí, unos 15 años de vida útil, luego ya de eso que se pelaban, solo de tenerlos guardados en el armario, y un VHS duraba mucho menos, que es como Bueno, las cintas analógicas siempre han sido más robustas que no el formato digital, eso es cierto. Es un poco como el vinilo o el casete incluso, Sí. Comparado con el CD. Pero es que la intención, sobre todo cuando compras todo este tipo de material, no es tanto el poder verlo dentro de unos años o preservarlas no intactas, porque a día de hoy con las plataformas puedes ver lo que quieras, ¿no? La intención es tenerlo. Todo coleccionista somos así de estúpidos, podría decir, ¿no? Básicamente nos conformamos con
o compramos el material físicamente para luego conformarnos con decir lo tengo y ya está, ¿no? Porque yo estoy cansado de comprar películas, ya digo, me he apeado de esto, pero vinilos sigo comprando simplemente por el hecho de decir lo tengo, lo cual no tiene ninguna utilidad. Bueno, pero tiene un valor, ¿no? Cuando las cosas las compramos y nos han costado algo, le damos un valor que a lo que es descargado de internet no le damos, ¿no? Por ejemplo, en MP3 pues te puedes descargar 1000 canciones en un día si quieres y se quedan ahí en una carpeta que Entiendo que nunca más valor, vas a abrir. por valor no te refieres al valor económico, ¿no? No, al valor que le das tú a las Ya. cosas. Bueno, yo creo que también le puedes dar valor a objetos no tangibles. También se le puede dar. Sí, no voy a caer en esta otra trampa que parece, ¿no? De cualquier tiempo pasado fue mejor y los formatos Bueno, un analógicos poquito sí que lo fue, y los pero- vinilos siempre son mejores y suenan mejor que No, para mí, entrar en esto obviamente, porque va a sonar mejor un digital que un vinilo, pero bueno, distinto. hay vinilos. Bueno, a ver, es que hay vinilos y vinilos, ¿no? Por eso distinto. Puedes comprar vinilos depende de qué países en donde no había una industria potente, que es un vinilo que haces así, parece que es de papel, mal planchado, un nivel muy bajo de grabación. Depende de la masterización que se le dé a ese Claro. vinilo, o sea, mil cosas. Y a día de hoy también pasa. La Sí, gente sublima el tema del vinilo, pero hay vinilos que se editan con un mastering pobre, ¿no? Sí. Y todos estos acetatos que se están haciendo hoy, y plates que se están haciendo en tiradas muy cortas, realmente aquello no tiene realmente detrás un trabajo potente como para decir esto es una mejor que. Y hablando del mundo digital estamos en lo mismo, también dependerá de qué tipo de formato pongas, con qué bit, no es lo mismo poner un 16 que un 24, etcétera, ¿no? Sí. Pero yo siempre digo, lo importante es el uso. Si tú quieres tener muy buen material, pero luego lo vas a escuchar en tu teléfono, Ahí es donde iba, que también No sé, a mí no me ha gustado nunca entrar en esa lucha porque es como, vale, que suena mejor el vinilo, el digital, cómo lo has masterizado. Y es que da igual, porque al final lo vas a reproducir en un iPhone y por cómo ha estado pensado, producido esto para sonar en un equipo. bueno, en un iPhone o en un teléfono en general, no es Bueno, cuestión de no va de marcas, no va de ¿no? marcas. Ni defiendo ni critico pero ya a Apple, ¿no? Pero me quería referir a cualquier dispositivo de reproducción que sea de gama baja o tal. Al final lo vas a escuchar en unos auriculares cualquiera. y comprimido, porque muchas veces No vale la cuando, pena entrar en la lucha de qué suena mejor y qué no. cuando compras a veces los discos y tiene un cupón de descarga, el cupón a veces no te da la opción de alta definición. Entonces, para escucharlo a 320, pues ya Exacto. estás perdiendo, ¿no? Ya estás perdiendo. Sí, tienes el objeto, de acuerdo. Pero incluso podríamos ir más allá, ¿no? Hay mucha gente que se compra vinilos. Yo recuerdo tener una conversación una vez con una persona que lo que hacía era, le daba importancia al gramaje del disco. Decía, es que es un 180. Y yo le decía, ya, pero ¿de qué te vale? ¿De qué te vale que pese más que No, en el sonido, un absolutamente para un nada. 140, ¿no? O la gente que En la dice, conservación, sí. el disco está grabado a la mitad de velocidad, ¿no? Se supone que se graba con mucha más precisión. Ok, pero si luego lo vas a reproducir ¿en dónde? En tu casa. ¿Qué tipo de equipo tienes? ¿Tienes Exacto, un equipo ahí es donde vamos. de alta fidelidad? No. En los 90 se puso de moda y a principios de los 2000 aquellos platos pequeños que eran como de maletín que emulaban a los platos antiguos de los 60 y 70, ¿no? Pero era lo moderno, ¿no? Gente, no quiero dar marcas, pero había una marca que fue, en esto era bastante puntera, ¿no? Tiene ya la superficie, el plato es pequeño porque no cabe en el maletín, todo es de plástico, el altavoz lo tenía integrado, al final es realmente, estás pagando los euros que pagas por un vinilo 180 Por romanticismo. para ponerlo ahí, va a sonar mal, ¿no? Las cosas sacadas de contexto, bueno, son bastante peligrosas. No, opino totalmente lo mismo. Genial, Ángel. Ahora, tirando un poquito sobre tu trayectoria musical, eres el DJ español con más ediciones de haber actuado en Sonar. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Es algo que nos crea bastante curiosidad de qué significa para ti tener este reconocimiento, ¿no? Que digamos por parte de la organización, de haber contado contigo en tantas ediciones. Bueno, lo que pasa es que esto estaría bien que lo dijera alguien desde dentro de la organización del festival, que no lo diga yo, ¿no? Yo puedo decir que desde mi punto de vista es un orgullo, que esto no me lo va a quitar nadie, obviamente, ¿no? Y que desde aquí las gracias, obviamente, al festival por
por sus, desde el 94, estamos en 2026, estamos hablando de 32 años de apoyo, ¿no? ¿Cuántas ediciones han sido? ¿Lo sabes? Que yo haya hecho. 20 y pico, ¿no? No sé, No lo sabes. entre 20 y 30, pero no Creo sé. que eran 20 y pico, o lo que vi publicado en algún sitio. ¿Quién lo publicó esto? No me acuerdo. ¿Quién Haciendo investigación. ¿Quién pierde el tiempo en publicar? Bueno, hay mucha gente que te sigue, como yo hay va... muchísima gente que te sigue, pero sí, creo que eran, no sé si ve que eran 23 o algo así, o 21, no me acuerdo. Bueno, hay algunas ediciones que no están contabilizadas como tal, porque esto, bueno, es un poco más a nivel interno, pero Sonar siempre cuando acaba, un poco como premio después de haber hecho el festival, domingo por la mañana a partir de las 7 de la mañana, siempre organiza una pequeña fiesta para ellos, ¿no? Para el equipo, para gente de oficina, y en estas fiestas he pinchado unas cuantas largas. Unas ¿no? cuantas largas. Y esto no está anunciado. Entonces también podríamos ir sumando más, ¿no? Y luego han habido años que tampoco está anunciado, o al menos si miras programas, los programas iniciales no están anunciados, y he participado. Puede ser porque alguien se haya puesto enfermo de última hora, se haya caído como por ejemplo en 2025, desgraciadamente, bueno, todo aquel ataque que sufrió el festival. Pueden haber momentos en donde yo he participado y no ha estado anunciado, ¿no? Pero por eso digo, es difícil de precisar. Tampoco perdería el tiempo en contar cuántas ediciones. Para mí lo importante es quedarme con el mensaje. El mensaje es algo he debido hacer bien. No me he perdido por el camino, ¿no? Cuando 32 años después de la primera edición del festival sigan contando conmigo. Claro. ¿Y recuerdas algún momento o alguna edición especial que te haya marcado especialmente del Sonar? Ediciones del festival. O sea, edición para... Bueno, lo podemos dividir en dos preguntas. A ver, ¿cuál ha sido la... Bueno, empezaremos ¿cuál ha sido la mejor edición que tú has actuado allí? Que te ha marcado más como artista haber actuado allí. Vale. Con el feedback del público, el escenario, todo. La mejor no la puedo decir, porque seguro que me quedaría con cosas de todas y cada una de ellas. No recuerdo ninguna en la que, además yo soy una persona bastante visceral, y se me nota de que cuando haya acabado haya empezado a dar gritos. No recuerdo ninguna, porque en Sonar todo está muy bien hecho. Está todos los detalles están muy cuidados, todo está en su sitio, entonces es muy difícil que algo salga mal, ¿no? Pero si tu pregunta es ediciones que me han marcado, obviamente hay dos. Obviamente la primera, porque fue la primera, y porque fue además, recuerdo, una sesión de mucho riesgo. Fue una sesión... Yo entré un poco de rebote, de hecho si miraras el programa inicial y el libro, aquellos libros que se editaban cada año, Yo no salgo, anunciado. Yo me incorporé al festival aproximadamente un mes antes de hacerse. Esto yo creo que era mayo. ¿De qué año, Ángel? 94. 94. La primera edición. Fue la primera edición, ¿no? Año 94 sí. Es la primera edición de Sonar, sí. Y yo me incorporo de los últimos. Y entonces si miras los flyers, los últimos flyers, la segunda tirada, ahí sí que ya de la primera edición, de la primera edición. Y esta la recordaré obviamente pues porque es la primera edición, porque formas parte de algo de lo que ya mucha gente íbamos como intuyendo de esto es la música que se va a escuchar. Esta es la música que va a quedar, cuando para algunos aquello iba a acabar enseguida, ¿no? Pero no, habíamos otros que pensábamos que, además que íbamos que era un poco, el inicio de algo. Claro, en sintonía a lo que estaba pasando en Europa, ¿no? Si estás pinchando la misma música que se está pinchando en Holanda, en Inglaterra o en Alemania, somos demasiados que nos estamos equivocando, pero hay gente que no lo vio. Entonces, aquello fue como un inicio de algo y lo guardo con mucho cariño, y también porque la sesión salió muy bien. Fue una sesión, como he dicho, de mucho riesgo, corta, muy corta, muy breve, creo que fue de 1 hora. Pero recuerdo es gracioso que sea como muy corta, una hora, que son los sets estándares de hoy en día. Bueno, no, son más, ¿no? No son 90 minutos. Bueno, en festivales me refiero. Festivales no, una hora. Son más 90 o 75 minutos mínimo, ¿no? Una hora. ¿Qué hace alguien 1 hora? Aparte de lucirse. Aparte bandas tocando 1 hora, pero bueno, sí, ese es otro tema. Una banda es otro tema, un directo es otro, es totalmente distinto al disco, que no son... Pero bueno, no te quiero despistar, vamos por esta edición. Sí, y recuerdo discos de haber puesto, pero recuerdo sobre todo el final, porque
me dio la sensación de, bueno, yo he venido aquí y que se me note. Un poco mi intención fue esa, ¿no? Y recuerdo acabar con 1 minuto de ruido Eso te iba a comentar. blanco. Sí. Sí, que venía... Recuerda que, como dije antes, yo venía de aquella transición entre la música industrial y el techno más radical, ¿no? Y puse 1 minuto, que era un tema de un artista de música industrial que se llama Dive. Y recuerdo que la gente se quedó como, ¿qué es esto, no? ¿Qué hay? ¿Hay algo más o acaba? Y además el tema acaba muy abrupto, acabó y recuerdo que la gente empezó a aplaudir. Entonces, eso es algo eso marca. Te quería preguntar, porque está guardado en la hemeroteca de internet y es algo que yo había leído y te quería preguntar de eso que está escrito, que acabaste con 1 minuto de puro ruido y la gente se quedó como así, pero acabaste y la gente se volvió loca aplaudiendo y diciendo wow. Es cierto. Sí. ¿Eso fue en la primera edición? Eso fue el año 94, la primera edición, sí. Esto es riesgo que a veces asumes, porque los discjockeys asumimos riesgo más, creo que más habitualmente de lo que la gente se cree, ¿no? Ya el hecho de por sí de poner temas que no han salido a la venta, eso ya es un riesgo. Es un riesgo, porque estás testeándolos, estás poniendo música que no es popular y que la gente no domina. Eso ya es un riesgo. No se habla mucho de ello, pero el pinchar música de promoción es un riesgo. A veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Hay de todo. Aquella vez, como digo, yo era joven, bueno, quería provocar y es lo que hice. Fue mi intención provocar y salió bien. Pues ya está, ¿no? Fue un poco declaración de intenciones. Sí. Y respecto a la pregunta que también me hacías, te he dicho, son 2 ocasiones que recuerdo, pero esto ya por un componente un poco más personal, ¿no? Fue el 30 aniversario del festival, la edición número 30. Hice el cierre, he hecho varias veces cierres, ¿no? Pero 2024, ¿no? 2024. 2024, no, 2023 sería, ¿no? Sí, 2023 es la 30 edición. Vale. Sí. Y bueno, pasaron cosas, en aquella edición pasaban cosas, yo ya sabía ciertas cosas que iban a ser el devenir del festival en los siguientes años, ¿no? Respecto a la dirección, ¿no? A los codirectores, y hay un componente emocional en aquella sesión bastante importante, ¿no? También para mí era un poco como cerrar, lo cual no significa, porque al año siguiente o 2 años después, ¿no? Estamos en 2026, en 2025 volví a participar, pero digamos que aquel gran bloque, 30 años, es un número muy redondo, ¿no? Como por ejemplo, podemos luego, si quieres comentarlo, en una sala pequeña en Barcelona, Sala MUC, que está celebrando el 30 aniversario. Son números muy redondos, muy potentes, muy importantes, ¿no? Tiene para mí cierta trascendencia haberlo hecho. Y así como en el 94 es como un paréntesis que se abre, 2023, el 30 aniversario, es un paréntesis que se cierra. Bueno, es muy romántico, pero por eso recuerdo estas 2 participaciones. Luego hay otras también, obviamente. Recuerdo muchas de ellas, ¿no? Pero no están a esos niveles. Y antes comentabas que para vosotros era el inicio de algo, ¿no? Cuando empezó la primera edición del Sonar, que para mucha gente era como algo que empezaba y que se iba a acabar. Estamos hablando también de los inicios de Nizza Club, en el cual tú también tuviste tu participación importante durante el transcurso de los años. Me gustaría que me contases algo sobre la época y la historia vivida en esos tiempos del Nizza. Concrétame alguna pregunta. ¿Qué significó para ti, o crees para la cultura del club, Nizza en esos años primerizos de los 90? Piensa que Nizza empieza en el año 94. Es justo el año en que es la primera edición de Sonar. Y es un poco el punto de arranque en Barcelona, yo creo que en España, ¿no? Pero en Barcelona, de la cultura del club. No es el inicio, 100%, ¿vale? Y esto tú y yo hemos tenido una conversación fuera de cámaras algún otro día, en donde yo te he confesado que yo estaba pinchando en otro local que había en Barcelona, sí, que es pionero en ese sentido. Lo que pasa es que no hay documentación sobre él. Duró solo una temporada, se llamaba Mescau, estaba en Cornellà. Y yo como residente, yo sé, y la gente que iba allí, el promotor, que todavía está activo, hay gente que sabemos que aquello pasó en Barcelona antes de que la gente empezara a hablar de
de Nietzsche. Lo único que pasa es que duró muy poco y también estaba en el extrarradio. Entonces tiene mucha menos importancia. Aparentemente tiene menos importancia, para mí la tiene, ¿no? Bueno, pero fue el gran precursor. Claro, y te diré, así como un comentario un poco también menos académico, te diré que el motivo por el cual yo fui a Nietzsche no fue tanto a escuchar la música que se ponía, sino porque gente me había comentado de que en Barcelona había un club donde se escuchaba la música, la misma música que yo pinchaba, ¿no? Entonces fui un poco por curiosidad, por ver, a ver quién me está haciendo sombra. Un poco así, ¿no? Porque vuelvo a insistir, cuando somos jóvenes somos un poco muy osados, bueno, ¿no? sí. Y es por el motivo por el que fui, básicamente. No iba con la intención, como hoy, por ejemplo, podría ir, si se inaugura un club nuevo, iría a ver, ¿no? qué ofrece, ¿no? Fui simplemente por ver quién quién está poniendo esa música y si realmente es la misma música, ¿no? Y ese era... Ese era Aleix Vergés, Sideral. Y así nos conocimos. El primer día que volví a repetir el mismo patrón que había años antes le había hecho esta situación así un poco como no sé cómo decir, comprometida, ¿no? Con Peter en el centro ciudad. Me acerqué a la cabina, estuve mucho rato. Estaba muy accesible la cabina, ¿no? Era como una especie de círculo y entonces podías estar alrededor. Y estuve mucho rato mirando cómo trabajaba Aleix. Y es cierto, un tema que además lo recordaré de un productor alemán que se llama Cosmic Baby, un tema que yo solo lo había escuchado en Girona, en la sala del Cel, y que yo también lo ponía porque una gran influencia mía, lo tengo que reconocer, es que no podría decir que no, es la escena de Girona, ¿no? Que nos llevaron varios años de ventaja, ¿no? Ellos estaban en contacto con mucho público francés, público que bajaba de Francia a España. En España los horarios eran más permisivos y bajaban por esto, iban primero a Blau y a la sala del Cel, posteriormente a Rasdingue, y yo iba allí también como público final de los 80, principios de los 90, entonces es una gran influencia en mí. Es más, te diré que si yo no hubiera ido a Girona, y yo creo que mi manera de haber entrado en el mundo del techno hubiera sido diferente, ¿no? Pero yo recuerdo que en Barcelona solo pinchaba yo aquel tema. Y entré en Nietzsche y Aleix lo puso, ¿no? Entonces dije, pues es cierto, ¿no? Pues es cierto. No se equivocan, ¿no? Entonces acabé hablando con él y esto creo que en un documental que se hizo hace años sobre la figura, sobre Nietzsche y sobre Primavera Sound, también lo comenté, ¿no? Lo que me dijo Aleix fue, hablamos el mismo idioma, ¿no? Y se puso los dedos como si fuera un marciano, como si fueran antenas en la cabeza, ¿no? Aquello fue también otro punto de inflexión en mi vida, ¿no? El conocer a Aleix. Sí. Fue como encontrar, pues también otro cómplice, ¿no? Sí, en Barcelona, como esa complicidad y también, pues como comentábamos, que veías que entre todos estabais empezando algo, ¿no? Con este tipo de música más distinto, que era como las nuevas influencias que no solo estaban por tu parte, quiero decir. No, bueno, es que además yo siempre he pensado que deberíamos mirarnos los unos a los otros como iguales y deberíamos tener una conciencia de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo todos. Todos estamos en el mismo barco y todos estamos haciendo algo por la escena. En vez de mirar con recelo lo que hacen los demás o mirar con, por ejemplo, en los últimos años, lo cual me parece muy estúpido, hay agentes, también artistas, pero hay agentes que están mucho más preocupados de que su artista esté en el horario preferencial y que la tipografía y el tamaño de la tipografía sea destacada sobre el resto de discjockeys, ¿no? Eso me parece contraproducente, ¿no? Yo creo que todos tendríamos que tener esta conciencia colectiva de estamos haciendo algo por el bien de la escena. Cuanto más seamos y cuanto más propongamos más rica sea la escena, mejor, porque el público recibirá más, ¿no? Claro. Y yo siempre he tenido esta visión de las cosas, ¿no? Cuando he ido conociendo, descubriendo discjockeys, en realidad nunca, y por mi parte nunca la ha habido, sensación de rivalidad. Nunca. Todo lo contrario. Y creo que, en general, y a lo mejor queda mal que lo diga yo, pero creo que, por lo general, creo que la gente me aprecia en ese sentido, porque Totalmente. Siempre he ayudado, siempre... y esto, por ejemplo, conectaría con un tema de booking que he hecho en mi vida varias veces, aunque siempre lo suelo hacer bastante en la sombra, que es una de mis maneras de
de trabajar, ¿no? Sin tener demasiada, digamos, presencia, ¿no? Se trabaja mucho más cómodo en la sombra, ¿no? Y creo que esto es esencial, ¿no? El tender esos puentes e intentar ayudar a los demás en lugar de poner trabas, ¿no? Creo que esto ha sido desde los inicios común en todo lo que he hecho en el mundo de la música, más allá de pinchar, esto de todas las que he hecho y sigo haciendo en el mundo de la música. Totalmente, es lo que habla más de tu persona, que siendo una persona que no has querido estar nunca en el punto de mira, eso ya demuestra que no quieres entrar en una lucha de Pero egos. quiera o no lo estoy. ¿Eh? Que quiera o no lo estoy. Es decir, una Sí, persona obviamente pública lo estás. siempre está en el punto de mira. Obviamente lo estás porque la gente te tiene respeto y sobre todo es lo que te estaba diciendo de justo por eso, ¿no? Que no querer estar en el punto de mira te hace directamente estar en contra de la lucha de egos y eso como que te magnifica, ¿no? Porque es como lo normal, como tú bien has dicho, en la cultura DJ ha habido pues esta lucha, ¿no? de querer estar ahí, de desmarcarte de los demás, de querer destacar y pues querer estar en la retaguardia pues habla muy bien de una persona y haces que lo respetes aún más o por lo menos es, Bueno, para mí se hace de respetar. Desde el momento en que te subes a un escenario, estás en el punto de mira. Claro, no, pero yo me refiero cuando sales del Y escenario. eres una persona pública. Entonces, algo de ego siempre tiene que haber. Y siempre va a haber. Y el ego yo creo que bien llevado tampoco es tan malo. El problema es cuando ya es demasiado exagerado, ¿no? Claro. Y como esto, pues la gente que en lugar de tender puentes y ayudar a los demás, lo que hace es poner trabas, ¿no? Esto es lo que no ayuda. Esto es lo que hace que la música no avance. Otra cosa aparte es lo que haces fuera de escenarios, ¿no? Yo no es que no me guste ni la popularidad, hasta cierto punto la puedo tolerar, ¿no? Más que gustarme la puedo tolerar, pero soy consciente en todo momento de lo que mi trabajo significa. Lo que en momentos pico de popularidad del techno en España, a todos los que, y esto venía a ser básicamente la segunda mitad de los 90 y la primera de los 2000, toda la gente que en aquel momento trabajamos en el techno nos salpicó de manera directa. Eso significa que éramos muy populares. Y era independiente de quién fueras tú y de qué ciudad fueras o de qué comunidad fueras, ¿no? Habíamos básicamente X nombres, 4 o 5 nombres, que estábamos siempre en todos lados. Pero esto Sí, era totalmente. porque el techno en aquel momento era la música popular. A día de hoy ya no lo es, ¿no? Tienes que saber llevar esto. Yo sufrí algunos momentos de pánico, realmente de pánico, y tengo algunas anécdotas de aquellas que piensas no se van a repetir en mi vida porque yo ya me voy a encargar de que esto no se repita, ¿no? Entonces esto es lo que te lleva luego a veces a tomar decisiones, ¿no? Decisiones como, pues si limitarme limitar el número de actuaciones va a limitar la popularidad, pues a lo mejor me sale a cuenta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, no me sienta bien ir andando por la calle y escuchar como gente que van al lado mío, van hablando al lado mío. No, y eso es una decisión súper inteligente. Por ejemplo, ¿no? O ir a una panadería, que no es una tienda o un club en donde tiene cierta lógica que te conozcan, pero una panadería que la persona que te atiende te diga te he visto en tal revista ayer, ¿no? Hay momentos en que yo he sentido pánico. Es que es como bien dices, ¿no? Que la fama a principios mediados de los 2000, a los DJs de techno os vino como un boom de sopetón que no sabía de dónde venía. Yo de hecho me acuerdo de conocerte, de conocer tu nombre, Ángel Molina, porque mis amigos iban a Salafónica, a discotecas de Mallorca y tal igual. Y BCM, Ángel Molina, antes de Fónica estaba BCM. El BCM, sí. Y Ángel Molina. Y digo, claro, y yo escuché tu nombre decenas o centenares de veces sin haberte visto nunca, ¿sabes? Pues eso. Y ahí es donde viene la popularidad que tú dices, irte a cualquier sitio y tu nombre, aunque no te hayan visto, saben quién eres. Sí. Y esto te viene de golpe. Sí, bien llevado. Sí, el problema es que bien llevado, pues ok. Pero cuando la cosa se desmadra y el nombre no lo puedes controlar, tú no lo puedes controlar, ¿no? La popularidad o que la gente hable de ti, esto no está en tu terreno. Esto son los demás los que lo hacen, ¿no? Entonces, como no lo puedo controlar, lo que sí que puedo hacer es controlar sobre mí lo que yo hago para no dar más motivo a que esa popularidad se escampe todavía más. Entonces, no tengo ningún problema en que la gente sepa lo que hago o dejo de hacer, no tengo ningún problema en estar, por ejemplo, delante de cámaras como hoy.
hablo abiertamente, no tengo ningún problema en todo esto, pero siempre lo controlo bastante. Podía estar haciendo muchas más entrevistas, pero prefiero decir no y hago aquellas que, por el motivo que sea, me parecen interesantes. Y podía, por el mismo motivo, estar haciendo más, hasta programas de radio, por ejemplo, ¿no? Es cada uno el que controla hasta donde quiere y es un constante, ¿sabes? Tienes que estar encima de las cosas constantemente, ¿no? Sí, y de hecho te daré las gracias siempre infinitamente por concederme este tiempo y esta entrevista, porque como iba diciendo, no es fácil tener una entrevista contigo y lo voy a valorar siempre. Es cierto. Y aunque me tiraría aquí horas y horas hablando contigo, creo que iré concluyendo esta entrevista, pero antes quería hacerte una última pregunta. Y es que, bueno, en algún momento el nombre de Ángel Molina pasará a ser un mero recuerdo en el imaginario colectivo de la gente. ¿Cómo te gustaría ser recordado dentro de la escena? ¿Tú crees que acabará siendo un recuerdo? Creo que todos acabaremos siendo un recuerdo en el imaginario de la gente Yo creo algún que no. día. Yo creo que no. Sí. Los recuerdos se acaban. Me haces pensar porque en realidad hay sentimientos enfrentados, ¿no? Por un lado, cualquier persona que ha trabajado, creo que cualquier persona que ha trabajado, hemos trabajado de cara al público, nos gustaría tener cierto reconocimiento, eso es cierto. Pero esto ya no está en mi mano, ¿no? Lo que la gente quiera recordar, ¿no? No, obvio. Pero por mí, si me preguntas por mí, cómo me gustaría a mí, Sí. ¿no? O sea, pregunto cómo te gustaría a ti. A mí, y ahora me sale la vena radical que llevo, ¿no? Que he llevado todas estas décadas, ¿no? De música industrial, de cine oscuro, de terror, experimental, etcétera, ficción. Te diría que honestamente no me gustaría ser recordado y que no me importaría que no me recordara nadie. Me gustaría pasar al olvido. Siempre aparecerá alguien más. Nadie es esencial. Todo el mundo es sustituible. Mi ego es tan pequeñito que no me importaría que el día que decida dejar de trabajar, sobre todo de cara al público, ¿no? Porque a lo mejor yo creo que los que llevamos tanto tiempo trabajando en la música siempre seguiremos trabajando en la música de una u otra manera, ¿no? Pero el día en que yo decida ya no subirme a un escenario a poner música, lo haré en silencio, de la misma manera que llegué, me iré. No haré una rueda de prensa como hacen los deportistas anunciando que me retiro, porque eso choca con mi manera de ser. No quiero ese protagonismo, ¿no? Y si me recuerdan o no me recuerdan, me da igual. Y si pudiera escoger, te diría que ojalá no me recuerden. Porque Pues, entonces Ángeles, seré totalmente anónimo y podré hacer lo que me dé la gana sin tener que siempre tienes ese run en la cabeza de cuidado que eres una persona pública, no te excedas, mantén un poco la compostura. Esto no quiero que se malinterprete, pero lo tengo siempre en la cabeza, ¿no? Ten cuidado con lo que dices, que puedes ofender, porque a lo mejor tu voz tiene un poquito o llega un poquito más allá que la voz de otras personas. Esto siempre lo llevo ahí, ¿no? Entonces, creo que no ser recordado y ser una persona totalmente anónima, alguien de la calle, cualquiera, creo que me sentaría bien y todo. Pues Ángel, a pesar de que no va a ser así, Bueno, me ha sorprendido tu respuesta, aunque pensándolo en profundidad, la verdad es que no me ha sorprendido, porque va totalmente con tu persona. Y es que eso hace que te valore aún, hombre, aún más. si quieres que te diga que me gustaría que me recordaran como aquella persona que intentó siempre hacer las cosas aportando, intentando siempre hacerlos lo mejor posible, porque el perfeccionismo es algo que es muy mi carácter, ¿no? Si quieres que te diga todo eso, te lo digo. No. Pero es Quiero que me digas exactamente lo que me has dicho y además creo que no había mejor respuesta que me pudieses dar. Aparte que creo que lo he dicho muchas veces ya en otras entrevistas, creo que no es tan relevante, ¿no? Creo que todo el mundo cuando hace algo lo intenta hacer de la mejor manera, que le gustaría que cuando lo recuerden sea como una persona que lo dio todo, etcétera, etcétera. Pero esto yo creo que cualquiera
te daría esa... Un poco incluso cliché, ¿no? Suena a cliché, suena cliché. como demasiado tópico, correcto, ¿no? Pues nada más que decir, Ángel, o sea, ha sido un auténtico honor tener esta charla contigo, pero así como tú no quieres ser recordado, nosotros al menos sí que queremos que nos recuerdes al menos durante un par de años, sí que tenemos un pequeño obsequio para aquí, dándote las gracias por esta entrevista, que queremos que te lleves a casa como recuerdo. Que me voy a llevar, por supuesto. Y Hemos hablado de colecciones, nunca lo he hablado públicamente, pero más allá de colecciones de películas o de discos, creo que después de vinilos, lo que más tengo en mi casa son camisetas. ¿así? Sí. Mi mejor amigo Ismael se dedica profesionalmente a hacer camisetas. Desde aquí, gracias, porque me ha vestido durante más de 3 décadas siempre. Y colecciono, nunca me deshecho de ninguna camiseta que me ha regalado ningún club, ningún festival, ningún artista, ningún sello discográfico. Las tengo todas. Y son cajas y cajas y cajas. Algún día a lo mejor podríamos hacer la versión 2 de esta entrevista y podríamos hablar de camisetas. de camisetas. Sí. Por ejemplo, Pues... una más para la colección. Exacto. Así que gracias. Pues nada, sabiendo esto y que va a quedar siempre en tu colección de camisetas, objetivo cumplido por nuestra parte y gracias. Gracias. Ha sido un placer. Un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Pues nada, chao y hasta la próxima edición.